Damos gloria al Señor en esta preciosa y maravillosa mañana. Hoy seguimos adelante siempre con ese buen deseo de aprender, estudiar la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a todos aquellos amigos, amigas que cada mañana están allí con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestras cuentas de Facebook, prestos y dispuestos a estar con nosotros, buscando cada día la presencia de Dios. Hoy tenemos, hermano, en desarrollo en nuestro discipulado, nos corresponde hoy hablar acerca de la autoridad espiritual. Vamos entonces hoy a iniciar con esta temática, la autoridad espiritual. ¿Sí? Es importante, es algo bien interesante hablar, y creo que la iglesia, hermano, y que cada nuevo creyente, a base de conocer todos los aspectos de la vida cristiana, como los mencionados anteriormente, el bautismo, el arrepentimiento, la Santa Cena, ¿sí? Y lo que es la palabra de Dios y otros más, es importante que la iglesia o que cada creyente pueda comprender lo que la Biblia nos habla acerca de la autoridad espiritual, ¿sí? Dios, hermano, Dios no creó el universo y lo dejó a la deriva, no. Dios no creó al hombre, hermano, y dejó todo así para que se guiara y para que se moviera como se quisiera mover, no. Hay un pensamiento filosófico que dice que Dios creó el universo y lo dejó ahí, ¿cierto? Eso se llama el deísmo. La filosofía deísta dice, Dios creó al hombre y simplemente se fue y lo dejó a la deriva, sálvese como pueda, ¿sí? Pero el teísmo habla diferentemente, porque habla de que Dios creó al hombre, hizo al hombre a su imagen y semejanza y permanece a su lado, permanece constantemente al lado del hombre. Entonces, vamos a mirar como primera parte en esta mañana que cuando hablamos de lo que es el principio, porque valga decirlo con claridad, que la autoridad es un principio bíblico, hermanos. ¿Sí? La autoridad espiritual es un principio bíblico. Necesitamos aprender a conocer estos aspectos de la vida cristiana, porque muchos hombres y mujeres de pronto pueden pensar que no es necesario la autoridad espiritual, que no se requiere la autoridad espiritual, que nosotros nos movemos o nos podemos mover bajo un espíritu de anárquico, que es un espíritu de falta de gobierno o donde no hay gobierno. Lo primero que el hombre debe entender y que cada creyente debe entender es que Dios, hermano, Dios es el fundamento de la autoridad. O sea, la autoridad inicia en Dios. Él es el principal fundamento de lo que es la autoridad. Y eso es muy importante que nosotros, hermanos, lo podamos tener en cuenta, que podamos comprender que Dios es el fundamento de la autoridad. Él, hermano, se da a conocer a lo largo y amplio de la palabra de Dios. Se da a conocer, perdóname un segundo, por favor, voy a hacer algo aquí que requiero. Entonces, ese dio a conocer, mis amados preciosos, como ese Dios de autoridad, ese Dios que tiene sobre Dios, hermano, reposa toda la autoridad. Sobre Dios reposa toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso, ¿sí? Poderoso. Vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, hablando de ese nivel de autoridad espiritual, o que la autoridad espiritual inicia o le pertenece propiamente a Dios.
Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, escribe Juan: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, el todopoderoso, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la autoridad. Hermano, sobre Dios, hermano y amigo, se fundamenta la autoridad espiritual. Por eso yo siempre he dicho que, aunque es otro tema que luego vamos a mirar, cuando el hombre se somete al hombre o se somete, pues es la palabra, se somete al hombre, lo hace porque reconoce como primera medida que la autoridad, hermano, está fundamentada sobre la persona de Dios. Él es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso, ¿sí? Y cuando nosotros reconocemos que Dios es el Todopoderoso, entonces no nos va a costar ningún trabajo entender y comprender lo que son los niveles de autoridad espiritual. Porque hoy en día mucha gente, hermano, o muchos hombres debaten en cuanto a los niveles de autoridad. Porque encontramos una sociedad que hoy en día denigra de lo que es el nivel de autoridad. Encontramos una sociedad que ha cambiado, inclusive, hermanos y amigos, han cambiado el fundamento de la autoridad. Hoy vemos, por ejemplo, hogares, familias, matrimonios donde han cambiado el nivel de autoridad. ¿Sabe por qué? Porque no han comprendido lo que la Biblia o la palabra de Dios presenta, que el principal fundamento de la autoridad es Dios. Dios es el primer fundamento de la autoridad. Más adelante usted se va a dar cuenta porque estoy haciendo tanto ahínco en este aspecto. Mientras que usted no entienda este fundamento, que Dios es el fundamento o la principal piedra de autoridad, ¿sí? El primer nivel de autoridad inicia en Dios, porque Él es ¿qué? Todopoderoso. Usted no va a entender los otros niveles. No vamos a entender, no vamos a poder aprender a sumar si no iniciamos por donde tenemos que iniciar. No vamos a aprender a contar si no aprendemos a contar desde el número 1. Entonces aquí el número 1 es Dios, Todopoderoso. La palabra Todopoderoso viene, hermanos y amigos, del hebreo, que es Shaddai, que significa Dios suficiente o Dios omnipotente. El Shaddai es un término hebreo que encontramos, hermano, ampliamente en las Sagradas Escrituras. También hablando de ese Dios, hermano, que es sobre quien está toda la autoridad, vamos a hablar de la soberanía de Dios. Si Él es todopoderoso, entonces es necesario reconocerle también que Él es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, que es algo bien importante, es, hermano, todo está sujeto y todo debe de estar sujeto a Dios, pero Dios no se sujeta a nada ni a nadie, porque Él es ¿qué? Soberano. Hechos capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios: al cual Dios levantó suelto en los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré ¿qué? Conmovido. Ve, bendito Rey, gloria sean dadas al Señor. Estoy aquí estoy leyendo el texto, es Hechos 4:24, y estoy leyendo aquí en otra parte, pero bueno, Hechos 4:24 dice: ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
¿Qué están reconociendo, hermanos, los apóstoles en este momento? Están reconociendo la soberanía de esa autoridad que es Dios. Y él está diciendo: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La palabra soberano se desprende de un término griego que significa kyriarchos, ¿sí? Kyriarchos. La palabra griega kyriarchos, que significa, hermano, que tiene el control sobre todo. Soberano. En el griego, kyriarchos, que significa que tiene el control sobre todo. Y si Dios tiene el control sobre todo, ¿por qué a veces nosotros entonces entramos en estados de confusión, de alta preocupación? Yo pienso que cuando un creyente entra en estados de alta preocupación y de alta confusión, es porque no ha entendido la soberanía de Dios. Él tiene el control de todo. Todo está bajo el control de Dios. No hay nada que se salga fuera del control de Dios. Cuando usted mira el Apocalipsis, que es un libro que nos habla acerca de los juicios venideros, uno de los principales, el propósito del escritor del libro de Apocalipsis, que es Juan, es presentar a Dios como soberano aún en los tiempos más difíciles. Dios es soberano aún en el cumplimiento profético en los tiempos presentes. Él tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Y es importante, cuando usted y yo conocemos, hermano, a ese Dios Kyriarchos, que es soberano, que tiene el control de todas las cosas, entonces nosotros podemos decir: soberano Dios, que hiciste los cielos y la tierra. ¿Y por qué el escritor habla del Dios que hizo los cielos y la tierra? Pues, hermanos, si Dios hizo los cielos y la tierra, la pregunta es: ¿habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Si hizo los cielos, si hizo la tierra, si hizo el mar, en su grandeza, en su poder, en su soberanía, ¿habrá algo que sea imposible para Dios? Entonces, no. Pero es importante conocer, hermanos, este nivel de autoridad. Hablar entonces de que Dios es el principio, o a Dios le pertenece toda, ¿qué? La autoridad. La palabra autoridad viene del griego esousia, ¿sí? La palabra autoridad viene del griego esousia, que significa derecho legal para ejercer dominio. Esousia, derecho legal para ejercer dominio. Tenga en cuenta todo esto, porque en el transcurso de estos días vamos a estar hablando mucho, vamos a hablar un poquito acerca de esta temática de lo que es la autoridad, ¿cierto? Y cuando nosotros comprendemos que Dios, hermano, tiene derecho legal para ejercer dominio, nosotros nunca cuestionaremos. Nosotros nunca cuestionaremos su palabra. Nosotros nos someteremos, hermano, nos someteremos a Dios, a su palabra y a todo lo que Él diga por medio de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocemos, amados amigos, reconocemos que Él es la autoridad. Y la autoridad, hermanos, nosotros no discrepamos la autoridad de Dios. Nosotros, como hombres de Dios y mujeres de Dios, debemos hacer lo que Dios dice. Si la palabra de Dios nos dice algo, nosotros no discrepamos, nosotros simplemente hacemos esousia, nos sometemos a ese derecho legal que tiene Dios sobre nosotros.
Hablando de esa autoridad, hablamos también de que dentro de la autoridad de Dios, pues Dios es creador, por eso es dueño y propietario. Hoy el mundo se cree dueño de todo, pero el único propietario y dueño, hermano, es el Dios Elohim, creador. En el hebreo, la palabra Elohim, en el hebreo, se traduce Dios creador, Dios omnipotente. Dios creador, Dios omnipotente. Entonces, vaya conmigo allí al libro de Génesis capítulo 14, verso 22, y vamos a encontrar a ese Dios Elohim, ¿cierto? Que es Dios creador, Dios todopoderoso. Génesis capítulo 14, versículo 22 dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Elohim, creador del cielo y la tierra. ¿Sí? Aunque la ciencia y la filosofía ha querido cambiar este fundamento, la filosofía, por ejemplo, trata de hacerle creer al hombre la no existencia de Dios, bajo un estado o bajo un pensamiento ateísta, donde le hacen dudar. La ciencia también trata de hacerle creer al hombre que el mundo fue creado de la explosión cósmica, ¿sí? Algunos dicen que el mundo fue creado de la nada. Pues déjenme decirles que la nada, nada produce, ¿cierto? El hombre siempre ha querido negar la existencia de Dios. El hombre, para ignorar o más bien evadir la responsabilidad que tiene con Dios, entonces el hombre simplemente dice: Dios no existe. Eso es lo que el hombre dice: Dios no existe, porque el hombre quiere negarse o quiere negar, hermano, que Dios existe, para evadir la responsabilidad y el sometimiento que le debemos a Dios. Entonces el hombre dice: para poderme evadir mi responsabilidad como hombre, como persona, de lo que hago, de lo que digo, más bien digo que Dios no existe. Eso es lo que el salmista en el Salmo 53, versículo 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio, porque necio es el hombre y la mujer que niega abiertamente la autoridad de Dios y la existencia de Dios. Pablo, hablando de ello, vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1, en el versículo 25, vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo nos presenta este pensamiento tan importante en esta mañana. Estamos hablando que sobre Dios está el fundamento de la autoridad. Él es el fundamento de la autoridad. Romanos capítulo 1, verso 25 dice la palabra de Dios: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la cultura romana, hermano, dentro de su aspecto religioso, ellos son politeístas. Pero la cultura romana fue permeada por el imperio griego o por el pensamiento griego, ¿sí? De ahí conocemos lo que nosotros llamamos en la historia la cultura greco-romana, que es una combinación entre el pensamiento griego y el pensamiento, ¿cierto que sí?, de Roma. Entonces, los griegos, hermano, los griegos tenían un aspecto, un pensamiento muy alejado de la existencia de Dios. De ahí surgió lo que nosotros conocemos hoy en día
como la filosofía, ¿sí? La filosofía no es mala, si se sabe interpretar correctamente, ¿sí? Y si la interpretamos a la luz de la teología, o sea, lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros vamos a interpretar, mis amados hermanos, entonces la filosofía, pero la interpretamos correctamente. Pero ¿qué es lo que ha hecho la filosofía? La filosofía lo que ha hecho, hermano, por eso los jóvenes cuando llegan al colegio, llegan a las escuelas, hermanos y amigos, es tan peligroso, porque una de las cosas que busca el conocimiento humano, la ciencia, hoy a través de la historia, es alejar a los jóvenes de la confianza y de la veracidad de la existencia de un Dios. Lo primero que usted encuentra que nuestros jóvenes son bombardeados constantemente en los planteles educativos con el pensamiento de la no existencia de Dios. ¿Y qué era lo que hacían entonces los griegos? Los griegos, hermanos, negaban la existencia de Dios bajo el pensamiento filosófico y eran dados más a creer en lo que veían, ¿sí? Por eso hoy en día encontramos gente que para creer tienen que ver, ¿sí? Para creer tienen que ver, pero nosotros los hombres y mujeres de fe, nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros creemos, hermano, aunque no hayamos visto, porque nosotros no nos movemos por vista, nosotros nos movemos ¿por qué? Por fe. Dice en la Nueva Traducción Viviente, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rinden culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador, ¿sí? Entonces encontramos, hermanos, cómo el hombre se inclinó a adorar, ¿cierto que sí? Lo creado, mas no al Creador. A eso le llama panteísmo. El panteísmo es una corriente filosófica que considera que la creación es Dios, que todo lo que existe es Dios y que todo lo que nosotros vemos y tocamos, palpamos, observamos es Dios. Entonces, ¿qué hizo la corriente filosófica? Hacerle creer al hombre que todo lo que existe es Dios. Es más, que el hombre crea que nosotros mismos somos Dios. Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, cuando usted mira hoy en día el pensamiento humanista, el humanismo, la corriente del humanismo. ¿Qué está haciendo la corriente del humanismo? Llevando a la juventud, llevando a la sociedad a que crea y a que creamos que nosotros no necesitamos de Dios porque nosotros mismos somos Dios, nosotros todo lo podemos, nosotros podemos avanzar, tenemos la capacidad de ir muy lejos, tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría. Y ahora, por ejemplo, con la cuestión de la inteligencia artificial, donde la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, entonces, ¿qué hace el humanismo? Decirle al mundo, decirle, ¿se dan cuenta? Miren todo lo que hemos logrado nosotros, porque nosotros también somos ¿qué? Dioses, desviando así, mis amados preciosos hermanos y amigos, desviando al hombre del reconocimiento de la existencia de un Dios y que el hombre deje de reconocer la autoridad de Dios. Pero nosotros, hermanos, aunque el hombre diga que Dios no existe, Dios sigue existiendo. Aunque el hombre se considere Dios en la tierra, nosotros seguiremos diciendo que nuestro único y verdadero Dios, hermano, está en los cielos, creador del cielo y la tierra. Jehová Elohim, Dios creador, Dios omnipotente. ¿Sí? Qué importante, ¿sí? Y ya para terminar en esta mañana, este primer fragmento de lo que es la autoridad espiritual, vamos a hablar que Dios delegó la autoridad en Cristo. Dios delegó la autoridad en Cristo. Y aprender.
Yo pienso que la iglesia, que cada creyente necesita aprender este término y este fundamento, lo que significa la autoridad delegada. Tome nota, la autoridad delegada. Porque a muchos hombres y mujeres les cuesta y nos cuesta quizás trabajo, hermano, sujetarnos a una autoridad humana, porque no hemos entendido lo que significa la autoridad delegada. Y eso es algo que en otro fragmento lo vamos a estar mirando. Pero mire lo que dice la palabra para que usted comprenda un poco acerca de lo que es la autoridad delegada. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, en el versículo 19, encontramos al Señor Jesucristo expresando lo siguiente. Mateo 28, 19, dice la palabra, gloria a Dios, leamos desde el 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero miren lo que el Señor Jesucristo ampliamente expresó. ¿Qué dijo él? Toda potestad, toda autoridad, toda exousia me ha sido dada. Él reconoce de que él recibió la autoridad, que él es autoridad, pero que él recibió esa facultad de autoridad. Él no dice yo soy la autoridad plena, no, él no está diciendo eso. Mire lo que dice el texto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y quién le dio la autoridad y la potestad a Cristo? El Padre. El Padre, hermano, le dio esa autoridad. En la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad. Dice acá, se me ha dado. Él está reconociendo que a él se le delegó una autoridad. Él, el Señor Jesús, mire, hermano, el mejor ejemplo de autoridad lo encontramos en el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo lo que al hombre le cuesta trabajo reconocer, el nivel de autoridad. Al hombre le cuesta trabajo reconocer y nos cuesta trabajo reconocer que sobre nosotros puede haber o hay otra persona que es autoridad mía. Pero cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo la autoridad de Dios, mientras que usted no entienda lo que es la autoridad de Dios, usted no va a entender lo que es la autoridad del hombre. Mientras que usted y yo, si a veces nos cuesta trabajo someternos a Dios, menos nos vamos a sujetar, hermanos y amados, al hombre. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el nivel de autoridad. Muchos hermanos, muchos creyentes en la vida luchan con este principio, la autoridad. Y es un principio, valga decirlo con claridad, es un principio. Y quiero que terminemos en esta mañana mirando la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 27. Y ahí yo quiero que usted le haga una exégesis muy profunda a este pasaje, para comprender qué significa la autoridad delegada, ¿cierto? Y cómo la misma palabra nos habla de una manera muy profunda lo que esto representa. Dice, primera a los Corintios capítulo 15, versículo 27. Quiero que lo leamos con mucha pausa. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que
todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él, o sea, a Cristo, todas las cosas. Versículo 28. Porque luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Cristo. Entonces, ese es un conector de resultado para que lo comprenda. Entonces, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Mire, hermano, más claro no lo puede usted leer. ¿Qué hizo el Padre? Le sujetó al Hijo todas las cosas. Si usted mira este texto, encontramos 6 veces la palabra sujeción o sujetar. La palabra sujetar se encuentra 6 veces, hermano, en este texto bíblico. Y cuando la escritura en el hebreo, hermano, encontramos de que se repite más de 2 veces una misma palabra, es que el escritor quiere que nosotros le prestemos atención a ese principio. Y hermano, una de las cosas que Dios quiere y que nosotros como buenos cristianos debemos de prestarle mucha, pero mucha atención, es al principio del sometimiento a la autoridad. Mire, el Padre le sujetó a Cristo todas las cosas. Y luego que todas las cosas le fueron sujetas a Cristo, el mismo Cristo se sujeta al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea Dios en todo y para todo. Mire, hermano, el orden de autoridad. El Padre le somete al Hijo la autoridad, pero el mismo Hijo está bajo la autoridad del Padre. Del Padre. En la Nueva Traducción Viviente no lo define sujetar, define autoridad. Y dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas las partes. Qué importante, ¿no? Qué importante, hermanos, es estudiar este aspecto. Y voy a decir algo bastante complejo para culminar en esta mañana. Muchos hombres y mujeres, hermano, tienen en riesgo la salvación de su alma. ¿Sabe por qué? Porque este principio y este fundamento de autoridad, muchos no lo hemos entendido. Muchos no hemos comprendido lo que es el nivel de autoridad. ¿Y cuándo usted va a entender lo que es el nivel de autoridad? Cuando usted comprende, yo comprenda y nosotros comprendamos que la autoridad, hermano, inicia en Dios. Y que Dios, siendo la autoridad suprema, le delegó a Cristo la autoridad. Y ya esta semana vamos a mirar otros aspectos de lo que es la autoridad espiritual. ¿Sí? Entonces,